Encuentre inspiración y curación en esta transmisión del Heraldo de la Ciencia Cristiana. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Y cuáles son los beneficios de mantener esta relación en buenos términos? Hoy en El Heraldo de la Ciencia Cristiana vamos a hablar de un beneficio importante que se destaca a través de nuestra relación inteligente con Dios. Y es la solución oportuna y eficaz que Dios pone a nuestro alcance cuando enfrentamos situaciones de contagio. ¿Cómo le va? Enrique Smeke con usted. Y yo soy Patricia del Castillo y es un placer que estén con nosotros. Y yo soy Mónica Pasaglia y estoy muy contenta de estar hoy aquí. Y Mónica se acerca en la línea desde su oficina en Buenos Aires, donde se dedica a la labor de practicista de la ciencia cristiana, además de viajar por distintos puntos de las Américas, dando charlas sobre la curación por medios espirituales. Bueno, ¿qué tienes preparado para comenzar, Mónica? Y me gustaría comenzar hablando un poco sobre que hay una solución espiritual para el contagio. En mi propia vida lo he podido experimentar. Y veo que la solución está en profundizar nuestra conexión con Dios. Pero primeramente necesitamos comprender a Dios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Dios? Y yo no me estoy refiriendo a un Dios que es una persona o una imagen de adoración. Me gusta mucho cuando Dios llama a Moisés, que era un pastor hebreo, y le indica que debe liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés quería saber el nombre de este Dios que le pedía algo que para él era aparentemente tan difícil. Y Dios le responde, yo soy el que soy. Y el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que fue escrito por Mary Baker Eddy, define este término bíblico yo soy. De esta manera dice, Dios, mente incorpórea y eterna, principio divino, el ego único. Así que Dios es esa mente que lo sabe todo, la inteligencia divina, la fuente de todo buen pensamiento y acción. Cuando alineamos nuestra manera de pensar y de actuar con esta mente divina y escuchamos sus intuiciones espirituales, podemos experimentar inmunidad de todo mal. Claro, y esto lo podemos hacer porque, como tú dijiste, existe esa conexión con Dios que cada uno tenemos. Seguro. ¿Qué encontraste en la Biblia sobre esto? Bueno, a mí me gusta mucho lo que dice el salmista. Esto está en el Salmo 91. Y dice así, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Así que este vivir en Dios, hacer de Dios nuestro hogar, nuestra habitación, es sentir su presencia y su cuidado, y también es escuchar los ángeles o intuiciones espirituales que proclaman el bien y contrarrestan todo mal pensamiento o influencia que sea ajena al bien. Y lo que pasa es que en una conciencia llena de pensamientos de amor, de pensamientos de salud, de paz, no hay lugar para que entren plagas mentales ni plagas físicas. Y esto lo podemos lograr por medio de la oración, una oración que escucha a Dios con humildad. Es verdad. Y como dices tú, hay que prestar atención a lo que Él dice, ¿no? Porque a veces escuchan en la calle y por todas partes de estos temores que mucha gente tiene de contagio de esto o de lo otro, ¿no? Y como dices tú, la oración nos ayuda a enfocar el pensamiento en Dios y escuchar solamente lo que Él tiene para decirnos, ¿no? Sí, y ese es el desafío, ¿no? Escuchar solo a la mente divina y no dejarse llevar por otras influencias, ¿no? Como tú dices, las noticias, pronósticos desalentadores, que muchas veces se informan en los medios de comunicación, o también pueden ser opiniones o estados de ánimo de otras personas. Claro. Y necesitamos mantenernos en una actitud mental alerta para no consentir y dejarnos llevar por este tipo de influencias. Hace algunas semanas yo estaba mirando en la televisión un programa de entretenimientos al que invitaron a un hipnotizador para que demuestre sus poderes.
Así que, bueno, este señor hipnotizó a un productor del programa que dio su consentimiento y se prestó para realizar el show. Y lo curioso es que cada vez que el hipnotizador levantaba la voz dirigiéndose a él, este señor se quedaba dormido. No importaba si estaba sentado, si estaba parado o si estaba ocupado con su tarea de producción, se dormía inmediatamente. Y en este programa incluso se hablaba de que uno tiene que estar dispuesto a prestarse a ese juego para poder ser hipnotizado por el hipnotizador. Uh-huh. Y esto mismo pasa con el contagio. Somos víctimas de un contagio mental o físico cuando damos nuestro consentimiento, nos prestamos a ser hipnotizados por la influencia del temor o por corrientes mentales de enfermedad, por ejemplo. Pero cuando nos mantenemos despiertos a escuchar y vivir solamente guiados por Dios, que es la mente divina, no podemos ser hipnotizados. La mente divina nos imparte pensamientos de salud y nos da fuerza espiritual. Así es. ¿Y cómo dirías tú que oras para no dejarte llevar por estas influencias contrarias a lo que es bueno? Bueno, veo que es fundamental descubrir más cada día sobre la naturaleza de Dios. Y para esto estudio la Biblia y estudio el libro Ciencia y Salud, que me ayuda a comprender el significado espiritual del mensaje en la Biblia. Y oro cuando estoy estudiando para comprender más a Dios y sentir su gobierno en mi vida. Oro para elevar mi estado mental sobre influencias enfermizas y lo hago pensando en la totalidad de Dios. Que Dios es el amor, es el bien divino, que lo llena todo. Y me gusta lo que explica el apóstol Pablo a los atenienses en el Nuevo Testamento. Él les dice, hablando de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En esa totalidad del amor, de la vida divina, donde existe nuestro ser, todo es armonía y pureza. No hay lugar para elementos contaminantes. No hay lugar para un poder que contamine el bien. Entonces, no hay peligro. Estamos viviendo en la atmósfera de Dios y siempre estamos sanos y a salvo. Qué buenas estas ideas que trajiste. Y seguimos con este programa de hoy hablando de cuál es la solución espiritual cuando estamos tratando un problema de contagio. Descubra por usted mismo el tesoro que encierra la revista El Heraldo. Un tesoro de valiosas ideas para su salud, armonía en las relaciones y progreso en general. Visítenos en nuestro sitio web elheraldocc.com. De nuevo, elheraldocc.com. O llame para informarse en los Estados Unidos al 617-450-7731. Y continuamos en este programa del Heraldo. Y ahora vamos a conversar con Alba Maffei, de Barcelona, España. Alba, yo sé que la ciencia cristiana te ha ayudado mucho en la crianza de tus hijos. ¿Por qué no nos cuentas? Fue un proceso muy interesante, pues uno de mis hijos iba a la guardería y entonces el médico de la guardería dijo que el niño estaba perdiendo audición. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Para nosotros el niño estaba perfecto. Dice, no, tiene que llevarlo al médico y tienen que hacerle un estudio y seguramente le tendrán que perforar el oído y ponerle un tubito. Hicimos todos los pasos y llegamos a un momento en que nos atendía el cirujano. Y entonces me mira muy serio y me dice, ¿y usted por qué quiere operar a su hijo? Digo, yo no quiero operar a mi hijo. Es que de la guardería me han mandado y ahora estoy con usted, pero mi idea es que mi niño está perfecto. Dice, ¿y su hijo? Está perfecto. Su hijo lo que está es creciendo. Dentro de 2 años, si esto continúa, me lo trae. Ah, muy bien, adiós, adiós, y el niño saltando por todo el pasillo, la madre detrás de él saltando también. Y nos fuimos de vacaciones a una casa rural. Entonces, de noche, cuando lo pongo a dormir, empieza, mamá, oigo cric, cric. Y digo, ¿qué cric, cric? Ni yo lo oía, ¿eh? Se levantó,
los dos de la mano, buscando el cric-cric por toda la habitación. Yo digo, lo que pasa es que no quiere dormir. Pero encontró el cric-cric en un rinconcito de la habitación y era un grillo que estaba haciendo cric-cric. O sea que su audición era perfecta. Perfecta. Muy bien. El niño siguió creciendo, por supuesto, a los 2 años ni nos acordamos que teníamos que ir a este señor. En el día de hoy, este niño es técnico de sonido y trabaja con orquestas, cantantes, conferencias, modula las voces. Qué hermoso, Álvara. ¿Cómo oraste en esa ocasión? Nosotros reconocimos en todo momento que el niño estaba perfecto. En ningún momento aceptamos que el niño era menos que perfecto. Le leíamos historias de los heraldos. Para mí los heraldos durante toda mi vida fueron muchas veces una salvación. Qué interesante que decís que lo veías como perfecto a tu hijo, que tu hijo era perfecto. Tal vez alguno de nuestros oyentes se pregunta, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo podías explicarle a los oyentes qué es la base de tu pensamiento para haberlo visto perfecto a tu hijo? Mi hijo es hijo de Dios, no es solamente el hijo mío. Y Dios hizo al hombre perfecto. Y el hombre se mantiene siempre perfecto. Y luego leí también algo que me ayudó mucho en el libro de Ciencia y Salud. Dice que la verdad echa fuera todos los males. Esa fue tu forma de orar, ¿no es cierto? Sí, pero siempre declarando la perfección. Claro. Sobre todo para poder sobreponerte a cualquier temor que te pueda venir, sobre todo en el caso de tu hijo, ¿no? Sí, en mi casa todos apoyaban el tema y todos sabíamos que era un niño perfecto. Y de hecho así fue. Y dentro de esta curación, recuerdo que se casaba una sobrina mía que salía desde mi casa de novia y estábamos terminando todos los detalles. Y teníamos el órgano de la iglesia en casa, porque nos estábamos trasladando, o sea, la iglesia se estaba trasladando de sitio. Y no sabía cómo dejar que el niño estuviera tranquilo. Y entonces digo, mira Jaime, siéntate en el órgano y empieza a tocar la marcha nupcial. Y se la tarareé. No sé, yo no había terminado de vestirme cuando oigo que estaba tocando la marcha nupcial. Nieto, qué buen oído, ¿eh? Un oído perfecto, pero hasta el día de hoy, él corta entrevistas, pues a veces ha trabajado con políticos, corta, une en el teatro, corta los diferentes compases para una actuación. Él está siempre en el teatro con su hermana. Y él todo lo va poniendo a punto para el espectáculo. Qué hermoso. Tengo entendido que este estudio de la ciencia cristiana también te ayudó en otra ocasión con una de tus hijas, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, había una visita en mi casa que habló, dice, todos los niños tienen fiebre. Los colegios están cerrados porque hay una epidemia de no sé qué, creo que era sarampión. Y entonces los niños, si escuchan conversaciones, muchas veces las realizan en ellos mismos, eso que han escuchado que no tiene nada que ver con ellos. Y entonces se fue la visita y la niña empieza a tener fiebre, pero fiebre alta. Yo me preocupo y mi marido me dijo, vete a la habitación y ponte a leer Ciencia y Salud, yo me encargo. Y se encargó él de la niña, estuvo, no sé si esto fue a las 8 de la noche, hasta las 11 de la noche aproximadamente. Viene a la habitación y me dice, ven a ver a la nena. Entonces fui, no tenía fiebre, dormía tranquilamente. Él había estado orando mucho junto a su cama, hablándole para cambiar ese estado mental en el cual ella se había quedado. Y dice Mary Baker Eddy, en el libro de Ciencia y Salud, que cambiando el estado mental, los escalofríos desaparecen. Y así fue. La noche siguió tranquila, no volvió la fiebre. Al día siguiente se levantó como cada día, se fue al colegio y nunca más volvió ningún tipo de síntoma sobre ese tema. Ella se había sugestionado tanto y el temor a verse toda con los colores del sarampión, como había visto otros amiguitos, y el estado en que estaba fue de tal nervios que tuvo fiebre. Y su padre oró con ella, se puso al lado de su cama y le demostró que el verdadero Hijo de Dios nunca tiene fiebre.
que siempre está perfecto en Dios. Qué hermosa curación, Alba. Cuánto te agradezco que hayas estado en el Heraldo. Gracias a vosotros por haberme llamado. Hemos hablado con Alba Maffei, de Barcelona, España. Este es El Heraldo, hoy trayéndole ideas sobre las soluciones espirituales a mano para enfrentar problemas de contagio. Y Patricia, tú has estado buscando en la Biblia buenos consejos apropiados al tema que presentamos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo pienso que es interesante notar que cuando la gente habla de contagio, casi siempre se refiere y se preocupa por el contagio de alguna enfermedad. Pero la verdad es que hay muchos tipos de contagios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el temor. A veces basta con que alguien empiece a gritar de miedo en alguna circunstancia para que los demás empiecen a sentirse atemorizados también. Y por eso es tan importante orar a diario, ¿no? La oración nos ayuda a afianzar nuestro pensamiento en el lugar correcto, es decir, en Dios. Y Dios es el amor divino, es la verdadera fuente de fortaleza, de salud, de paz. Y Dios es la fuente que nos da la certeza de que todo está bien, porque el bien es lo único que está presente. Y esa certeza es lo que nos ayuda a enfrentar cualquier situación con una actitud diferente, porque lo enfrentamos con expectativa de bien, con expectativa de curación, de progreso. Después hay otro tipo de contagio, pienso yo, que son las opiniones de los demás, ¿no? Y que pueden a veces llegar a ser como una hipnosis colectiva. Y esto me recuerda, por ejemplo, cuando quisieron arrojar a Jesús por un barranco. Y es muy probable que muchas de esas personas que estaban ahí habían sido sanadas, algunas de ellas por Jesús, o habían recibido su mensaje con gozo y alegría, y de repente escucharon a alguien que estaba hablando en contra de Jesús y fueron impulsados a intentar hacerle daño. Jesús, por supuesto, la Biblia dice, pasó entre ellos y se fue, ¿no? O sea, no pudieron hacerle daño. Pero al hecho fueron como mesmerizados por esa ira colectiva. Y es por esa influencia tan negativa, pienso yo, que tanto Jesús como Mary Baker Eddy, a través de sus enseñanzas, nos instan a detenernos un momento y a cuestionar las cosas, ¿no? En lugar de aceptar como un hecho todo lo que escuchamos. Eddy escribe en su libro Ciencia y Salud, lloramos porque otros lloran. Bostezamos porque bostezan, y tenemos viruela porque otros la tienen. Y ella insiste en que es la mente mortal, o sea, el pensamiento humano, no es la materia la que produce la infección y la transmite, ¿no? Cuando se trata de una enfermedad o de una preocupación también. El cuerpo no puede decir me duele, me enfermo, no entiendo. Siempre es el pensamiento humano el que está hablando por el cuerpo. Entonces, es una cuestión mental realmente. Y es por esa misma razón que la podemos corregir, ¿no? Podemos corregir el pensamiento que es equivocado y reemplazarlo por la verdad acerca de la creación de Dios. Y cuando estamos hablando de nosotros, del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, bueno, esa verdad afirma que nuestra identidad espiritual es siempre perfecta, que es siempre sana, ¿no? Afirma que nuestra identidad es inteligente, es receptiva, es intuitiva, ¿no? Entonces tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para resistir y vencer todo ese pensamiento que quiere preocuparnos o enfermarnos o traer conflicto, ¿no es cierto? Por eso es que la señora Eddy insiste tanto en que debemos estar siempre alertas, siempre vigilantes, ¿no? Respecto a lo que aceptamos en nuestro propio pensamiento. Ella aconseja que estemos listos para rechazar todo pensamiento errado de inmediato, ¿no? Ella dice que tenemos que estar como porteros a la puerta del pensamiento, ¿no? Insistiendo en ver nuestra identidad espiritual y insistiendo con firmeza en que nuestro cuerpo es por siempre sano y armonioso, ¿no? Y que nuestro pensamiento es un reflejo de la mente divina, que nuestra conciencia es por siempre la conciencia misma de Dios. Entonces no puede haber pensamiento errado alguno. Y bueno, a medida que vamos reconociendo esta perfección innata que tenemos por derecho divino, todas esas sugestiones mentales de contagio, de conflicto, de enfermedad, de escasez, van desapareciendo porque no tienen una base sólida, no tienen una base que la sostenga. Son sugestiones mentales que cuando las reemplazamos por la verdad divina, desaparecen. Y entonces se va manifestando el bien, se manifiesta la salud, se manifiesta el progreso. Qué bueno esto. Y seguimos con este programa, con estas ideas de hoy.
Está sintonizando El Heraldo y para seguir con las ideas de hoy nos visita en el teléfono Ulrike Nitschke de las Islas Canarias. Ulrike se ocupa en la industria del turismo y también se ha estado desempeñando de vez en cuando como cantante. Cuéntanos lo que ocurrió. Bueno, yo tenía una actuación por la noche en un show, tenía que cantar 10 canciones y teníamos que preparar también otros temas del show, tenía mucho estrés aquella tarde y teníamos que hacer una preparación, una breve prueba y estábamos muy preocupados porque solo faltaban 2 horas y era imposible conseguir nuestro propósito y de repente me quedé con la mente en blanco, no me recordaba los textos. Claro, tú nos dices que ibas a cantar, pero esta no es tu profesión realmente, ¿no es cierto? No, nosotros íbamos a intentar hacer unos shows en los hoteles para los turistas y teníamos un programa donde habíamos incorporado 10 canciones. Bueno, tú en oportunidades anteriores habías podido recurrir a lo que sabías acerca de lo que es Dios y de lo que eres tú. Tal vez en esa oportunidad también pudiste pensar en esto. Sí, siempre cuando estoy en situaciones donde no sé cómo salir, siempre pienso como todos, ¿no? Pensamos en Dios, ahora por favor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, ¿no? Claro. Y entonces la primera idea que me vino era de acudir a un practicista de la ciencia cristiana, una persona que ora conmigo. Entonces, ¿qué te dijo el practicista? Sí, más bien el tema era la manifestación de Dios, que nosotros somos imágenes de Dios y Dios se manifiesta a través de nosotros para traer alegría a la gente. Bueno, ¿qué ocurrió cuando llegó el momento de cantar? Cuando llegó el momento, yo todavía tenía mi mente en blanco. Y empezaba la música y yo empecé a cantar. Yo canté sin pensar en el texto, no me equivoqué, nada. Era todo un éxito. Y cuando ya habíamos salido del sitio allí, terminé llorando de alegría, ¿no? Y por agradecimiento, porque era una experiencia increíble. Qué bueno. ¿Escuchaste el comentario de alguien que haya dicho algo con respecto a lo que sucedió? Sí, el pianista estaba muy asombrado y contento y me preguntó si había orado, diciendo el único quien nos podría haber salvado de esta situación ha sido Dios, ¿no? Y yo le dije, efectivamente, así ha sido. Qué bien. Esto te demostró también que la oración tiene un lugar muy especial en nuestra vida, ¿no es cierto? Sí. Lo bonito sería no alejarnos tanto de la oración. Uh-huh. La oración para mí desde entonces es de mantener a Dios siempre en mi mente, Claro. de mantener la realidad divina en mi mente. Siempre pensar, ¿dónde está Dios? Y Él sabe cómo salir de las situaciones, ¿no? Y efectivamente, de repente, te entra una idea que no la has tenido antes y te lleva de situaciones difíciles. Qué bien. Bueno, Ulrike, muchísimas gracias por haber estado en El Heraldo. Gracias a ustedes. Hemos hablado con Ulrike Nitschke de las Islas Canarias. Mary Baker Eddy escribió esto en su libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. Ha llegado la hora de los pensadores. La verdad, independiente de doctrinas y sistemas consagrados por el tiempo, llama a las puertas de la humanidad. La ignorancia de lo que es Dios ya no es el puente hacia la fe.
La única garantía de obediencia a Dios es una comprensión correcta de Él, y conocerle a Él correctamente significa vida eterna. Ciencia y Salud es para todo aquel que desea aprender más sobre la naturaleza de Dios y sobre una espiritualidad práctica que sana y reforma el carácter. Si está interesado en adquirir un ejemplar de Ciencia y Salud, llame en los Estados Unidos al 617-450-7731 o envíenos un email a servicio@csps.com. Lo esperamos. Y nos estamos aproximando a la etapa final. Mónica, ¿qué estuviste preparando para dejarnos pensando? Bueno, Dios, como venimos hablando, es la mente infinita. Es la única mente que todos tenemos, la fuente de nuestros pensamientos, la fuente de nuestro ser. Es la única atracción, la única influencia verdadera. Vivimos en la atmósfera de esta mente divina que nos imparte salud, por eso es posible experimentar hoy mismo lo que la señora Eddy comenta en una colección de frases que se llama Luz para las relaciones en nuestra vida diaria. Ella dice así: ¿ustedes llaman contagiosa la enfermedad? Yo llamo contagiosa a la salud. Qué buenas todas estas ideas que has traído hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Mónica. Gracias a ustedes. Mónica Pasaglia colaboró hoy en la conducción y Mónica nos habló desde su ciudad natal, Buenos Aires, donde ayuda a quienes se lo solicitan por medio de la oración y lo hace profesionalmente como practicista de la ciencia cristiana. Además, se ocupa en visitar otros países de las Américas, dando conferencias sobre el tema de la salud, apoyándose en medios espirituales, en las enseñanzas que nos dejó Cristo Jesús. Y agradecidos como siempre, Patricia. Fue un placer. Este ha sido nuestro programa número 1142, 1142 de El Heraldo Radial. Y es por este número que lo puede bajar de nuestro sitio web elheraldocc.com. No deje de visitar este sitio. Se va a sorprender de la variedad de material que allí hay para hacerlo avanzar en el camino de soluciones espirituales. Y ahora sí nos vamos, siempre con la esperanza de que el tema que le hemos traído le haya mostrado cuán poderosa es la presencia de la inteligencia y el amor divinos para dirigirlo por un camino donde reine la armonía. Enrique Esmeck en la conducción, Tim Malone en la dirección de sonido y nuestro grupo de colaboradores en el mundo, le deseamos una semana en la que se sienta protegido por Dios en todo lo que haga. Gracias por haberse acercado. Nos vemos. Para más información o cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, informe sobre cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, llame ahora al 929-262-1851. Una vez más, llame al 929-262-1851. ¿Te interesan esos conceptos? Ven y aprende más en nuestros servicios religiosos en español, cada domingo a la 1 de la tarde en la Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana, ubicada en la calle 63 y Park Avenue, en la ciudad de Nueva York.